Leemos desde la revista Subacuática Magazine, la revista número 1 sobre buceo profesional en España. ¿Ya? En esta ocasión vamos a leer una entrevista que se le hizo a don Irineo Castillo, que es director del Instituto de Buceo Comercial Tech Diving en México. Y nos relata sobre la importancia de la bitácora de buceo. Y él nos dice: la bitácora de buceo es un cuaderno o libreta con un formato específico que sirve para registrar información personal y generar un historial personal de inmersiones. Es una herramienta básica e imprescindible que todos los buzos deben tener actualizada para tener un control exhaustivo de su buceo. Estos registros ayudan a identificar posibles deficiencias, mejorar sus hábitos de trabajo y demostrar su experiencia en el sector, algo que en muchos casos se convierte en un problema. Después de completar cada inmersión, es necesario completar la bitácora con todos los campos que se requieren, dando especial importancia a los datos completos y firmas del representante de la compañía y supervisor. Es importante solicitar el sello del contratista de buceo. En definitiva, completar toda la información que nos señala el documento. Después de completar cada inmersión, es necesario completar la bitácora de buceo con todos los campos que se requieren, dando especialmente importancia a los datos completos del contratista y del supervisor de buceo. La bitácora, y aquí hay una especial cosa que nos debería interesar a nosotros, ¿ya? La bitácora durante la formación. Tener el logbook al día es un hábito que debe aprenderse desde el periodo formativo en la escuela de buceo. El objetivo de la bitácora durante el proceso de capacitación tiene como objetivo: primero, identificar al usuario de la bitácora, familiarizar al estudiante con el formato de registro, fomentar el hábito de usar la bitácora y evidenciar su capacitación, recoger la cuenta con el número de matrícula del estudiante e inmersiones firmadas por los instructores y selladas por la coordinación escolar del instituto. Durante el periodo laboral es de máxima importancia también tener la bitácora al día. Durante la vida laboral de un buzo, la bitácora cumple diferentes objetivos que son de máxima relevancia y es absolutamente necesario tenerla siempre actualizada tras la inmersión. Esto aplica a cualquier categoría profesional en el buceo, ya sea buzo con suministro de aire o mezcla de gases o en saturación, asistente o tender, supervisor, etc. Las funciones de la bitácora o logbook son: generar un historial preciso del usuario, registrar todos los datos personales, entrenamientos, antecedentes médicos, certificaciones, competencias, enfermedades por buceo, registro de inmersiones, registrar su experiencia laboral específica, registrar con detalle los posibles problemas identificados, así como las soluciones aplicadas, notas de aprendizaje o anécdotas que ayuden a aportar cualquier aspecto. Planear y mejorar una inmersión próxima, si se tiene registro y antecedentes de inmersiones similares anteriores, ¿ya? O sea, los llamados buceos repetitivos. Evidenciar la frecuencia con que se bucea, importante. Evidenciar experiencia del buzo. Es una herramienta básica e indiscutible para conseguir un nuevo empleo.
Los certificados o diplomas son evidencia de participación, presencia o acreditación, pero las inmersiones registradas son lo único que evidencia experiencia. Evidenciar la experiencia en actividades subacuáticas específicas o contratar personal con un perfil específico de experiencia, de riesgo, de inspección visual, de inspección con END, de profundidad, de saturación, de corte y soldadura, de riesgo por efecto del tapete, de construcción, etc. Esto lo va a ver evidenciado en la bitácora de buceo tu nuevo empleador. Entonces es importante tener, como se dice, la bitácora al día. Por último, pero menos frecuente, va a generar los ascensos dentro del equipo de trabajo, o asignar una categoría de trabajo en el equipo de trabajo, ¿ya? Y bueno, los contratistas por sobre tu trabajo deberían darte un bono por tu puesto de trabajo, ¿ya? Desafortunadamente, la actualización de la bitácora o logbook es algo que no tienen todos los buzos completos de manera correcta. En Latinoamérica es frecuente encontrar buzos sin bitácora, bien sea por pasividad o porque los buzos empíricos buzos empíricos lo entenderíamos como buzos de tradición, que su papá fue buzo, su hermano fue buzo, su suegro fue buzo, todo buzo. Entonces estos buzos de tradición generalmente no tienen estos registros o simplemente no los tienen porque no están registrados, no tienen matrícula. Entonces eso es un problema. No tener la bitácora de buceo al día, ¿ya? Trae serios peligros a la salud del buzo, ¿ya? Trabajar en empresas que no siguen un control de inmersiones significa que no siguen los estándares óptimos de seguridad y cuyos supervisores no están acreditados correctamente, ¿ya? Un supervisor no debería pedirte, por favor, ¿ya? Que llenes tu bitácora. Es tu bitácora, es tu salud, ¿ya? Entonces, lo más probable es que estos no estén preparados para proteger, si es que no lo hacen, lo más probable es que no estén preparados para proteger la seguridad y la salud del buzo, ¿ya? Con los criterios correctos para realizar una descompresión o tratar un incidente descompresivo, ¿ya? Entonces, es importante saber también que la última actualización es la revisión 7 del manual de buceo de la Marina Americana. Entonces es importante que el buzo supervisor esté en conocimiento de estos adelantos. Tener bitácora actualizada acerca al buzo a empresas que trabajan con estándares de calidad internacionales y por lo tanto realizan una correcta planificación con el análisis de riesgo oportuno. El supervisor no puede proteger la salud y la vida del buzo. La entrevista de trabajo a los buzos son verbales y sin logbook. El supervisor no puede evaluar la capacidad del buzo y evitar enfermedades por descompresión u otras dolencias. Nunca podrá saber si el buzo es competente por un trabajo concreto de fondo, ¿ya? Entonces tú para poder pedir empleo, ¿ya? Tendrías que revisar tu bitácora para ver si tú estás capacitado y en qué escuela te capacitaron. Entonces es importantísimo tener una bitácora de buceo profesional, personal, al día, ¿ya?
En conclusión, don Irineo dice que la bitácora es un tesoro para el buzo comercial profesional, o el buzo profesional como lo conocemos aquí en Chile, que por seguridad, por profesionalismo o por normativa debería ser obligatorio. Un consejo valioso es cargar únicamente con la bitácora física, ¿ya?, que actualmente se está usando, y tener otras inversiones anteriores digitalizadas y guardadas cronológicamente en una nube o disco duro, con acceso desde la tablet o el celular. Es importante que nosotros los buzos tengamos desde la formación, desde el inicio, hasta cuando tengamos la decisión o pongamos la decisión por una u otra manera, terminar con nuestra vida laboral, tener una bitácora hecha por nosotros impecable. La ley de Henry nos presenta una igualdad. ¿A qué nos referimos? Que va a aumentar la presión y va a aumentar la cantidad de gas diluido en el torrente sanguíneo. La ley de Henry fue formulada en 1803 por William Henry, un industrial y científico inglés. Y dice: un cambio de presión no influye de forma apreciable en la solubilidad de sólidos o líquidos, o de líquidos en líquidos. Sin embargo, la de los gases en los disolventes aumenta cuando se incrementa la presión parcial de los gases. La solubilidad de un gas depende de la presión y la temperatura, cuando éste se encuentra encerrado en una disolución saturada. Existe un equilibrio entre el gas y la disolución. Si la presión aumenta, el equilibrio se moverá en la dirección en la cual se reduce la presión. La presión se puede reducir si hay más gas disuelto en el disolvente. Así, la solubilidad o concentración de un gas en un disolvente dado se incrementará con el aumento de la presión. Las limitaciones de la ley de Henry son que se aplica únicamente a gases de carácter o de comportamiento casi ideales, ¿ya? Por lo tanto, en primer término va a ser que la temperatura y la presión sean notorias y medibles. 2. Que la solubilidad del gas en el disolvente sea baja, o sea, que haya un cierto grado de gradiente. 3. Cuando el gas no reacciona con el solvente, ¿ya?, para formar una nueva especie de elemento. 4. Que el gas no se asocie o se disocie en la disolución con el disolvente. Un ejemplo casi repetido muchas veces es el ejemplo de una bebida gaseosa. ¿Ya? El agua carbonatada es una solución saturada de dióxido de carbono en agua a presión. Cuando se abre la lata o botella de una bebida gaseosa, la presión sobre la superficie de la bebida disminuye hasta alcanzar la presión atmosférica. Por esta razón salen burbujas de CO2 de la disolución. Cuando la botella se deja abierta, la bebida se apaga, o como decimos nosotros, se desvanece, debido a que el CO2 se escapa. En relación a al mal de presión, la enfermedad más asociada a lo que es la actividad del buceo, ¿ya?, vamos a determinar cómo se produce esta enfermedad polifacética, ya que ocurren trombos a nivel de todo el aparato circulatorio, ¿ya? Entonces vamos a ver una imagen clásica de una aneurisma
ya donde ¿qué es un aneurisma? Un aneurisma es básicamente, o se puede entender como la bifurcación de un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces es ahí donde se producen nuestros problemas, ¿ya? Entendiendo que la presión en el ascenso del buzo disminuye, ¿ya? Por efecto de la ley de Boyle, la microburbuja o la molécula disuelta en sangre se convierte en su volumen en una burbuja, en una microburbuja, ¿ya? Esta viaja por el torrente sanguíneo sin tener problemas, ¿ya? Pero estas burbujas están llenas de un gas que se llama nitrógeno. Por tanto, el nitrógeno es muy aficionado, o tiene mucha afinidad con la grasa que está dentro de las paredes, o de la cerosidad de las paredes que tienen las vénulas o los capilares, ¿ya? Entonces a esta capa se le va a llamar endotelio, ¿ya? Entonces la burbuja de nitrógeno va a tener mucha afinidad con la grasa de este endotelio. Por lo tanto, cuando llega a un punto de acercamiento, la grasa va a romper la tensión superficial de la burbuja, de la microburbuja de nitrógeno, y se va a quedar pegado ahí, incrustado, ¿ya? Y por efecto de que hay otras burbujas de nitrógeno viajando por el torrente sanguíneo, el nitrógeno tiene afinidad con su propio gas, ¿ya? Recordemos que el nitrógeno no se pega, por decirlo así, no se adhiere a ningún otro gas existente, ¿ya? Se adhiere solamente a él, ya, nitrógeno más nitrógeno. Entonces estas burbujas van a pasar por el lado, y por su afinidad, ya, van a romper la tensión superficial que tiene la burbuja, y por el efecto de la naturaleza que se llama coalescencia, va a ser una burbuja más grande, ¿ya? Y así va a pasar el efecto, ¿ya? Conforme vaya bajando la presión externa, ¿ya? Y por efecto de la ley de Boyle, estas burbujas van a hacer que se haga más grande, se va a formar un trombo. El trombo es un tapón, ¿ya? Un tapón en este aneurisma, ¿ya? No va a dejar pasar el líquido oxigenado de una parte, ¿ya?, a otra parte, porque va a haber un tapón en el medio. Por tanto, nosotros vamos a tener líquido circulante por este lado oxigenado, y por el otro lado lo vamos a tener epóxico, ¿ya? Entonces va a ocurrir de que los mecanismos de defensa del organismo van a hacer que nuestros vasos capilares se expongan a un espacio vacío, en donde se va a producir una especie de costra dentro de la burbuja, ¿ya? Dentro de la burbuja, en las paredes expuestas al torrente sanguíneo, va a ser una pared, ¿ya? Y posteriormente esta pared va a ser rota por las otras microburbujas que vienen en camino, ¿ya? El nitrógeno se libera, ya, por efecto de que disminuye la presión, ¿ya? Y por efecto de la ley de Boyle, estas microburbujas ya se agrandan porque baja la presión. O sea, estos efectos básicamente se van a presentar en el ascenso, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el ascenso sea
lento y controlado, ¿ya? Para que estos efectos no se hagan tan evidentes, ¿ya? O anularlos definitivamente. La oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento médico que desde hace ya más de una década se utiliza para el rejuvenecimiento celular y longevidad saludable. Para acceder a este tratamiento en nuestro centro es indispensable realizar una evaluación médica con un especialista en la materia, quien determinará la idoneidad de cada paciente para esta terapia. Además, se solicitarán exámenes complementarios como radiografía, tomografía, análisis de sangre según sea el caso, para asegurar la efectividad y la seguridad del tratamiento. Diversos estudios han demostrado que las cámaras hiperbáricas tienen efectos positivos en el rejuvenecimiento celular, mejorando la oxigenación de los tejidos y promoviendo la regeneración celular. Esta terapia de oxígeno hiperbárico contribuye a una longevidad saludable, a reducir la inflamación, mejorar la función inmunológica y optimizar la salud en general. Te invitamos a nuestro centro especializado en oxigenoterapia hiperbárica, OHB, donde realizamos tratamientos seguros bajo la supervisión de profesionales altamente calificados. Los resultados clínicos han sido ampliamente comprobados, logrando éxito en la mayoría de nuestros pacientes. Agenda tu evaluación médica y descubre cómo la oxigenoterapia hiperbárica puede beneficiarte en tu camino hacia una vida más segura, más larga, más saludable y más longeva. Y recuerda que nos puedes encontrar en nuestros canales de difusión en Facebook, Puerto Neptuno, Escuela de Buceo Profesional, Instagram, Puerto Neptuno y TikTok, @Puerto Neptuno. O también puedes comunicarte con nosotros al número celular más 569 82 54 0118. Estamos seguros que te podemos ayudar.